Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, aquí, en Onda Cero. Yo soy Javier González y hoy vamos a hablar de vacío, de decisiones que no tienen vuelta atrás y de historias que te entretienen, pero que también te remueven. Porque hay libros que te ayudan a escapar y luego están los otros, los que te obligan a quedarte. Hoy tenemos uno de esos en el radar. En Los cotilleos, un descenso elegante al horror cósmico con una edición que es puro objeto de culto. Y en las recomendaciones, 3 formas distintas de enfrentarse a lo mismo: al miedo, la identidad y la necesidad de entender qué demonios hacemos cuando todo se rompe. En el radar, hoy proponemos poner en el foco a Los hijos del vacío, de Laura Sebastià, publicada en 2025, una novela juvenil realista con una carga emocional bastante más dura de lo que la etiqueta podría sugerir. Laura Sebastià nace en Castellón en 1978. Es estilista de profesión, coach de vida por vocación y escritora por necesidad. Y ese matiz es importante porque no escribe desde la distancia, escribe desde la experiencia emocional, desde lo vivido, lo observado y lo entendido a base de golpes. Antes de esta novela publicó Mi pacto, Me rindo para todo lo que suceda, el pasado 2024, un texto centrado en un crecimiento personal. Pero Los hijos del vacío da un paso bastante distinto. No abandona la reflexión, pero la mete dentro de una historia que incomoda mucho más. Aquí seguimos a 6 adolescentes que no son víctimas pasivas, es un detalle clave. No son chavales arrastrados sin saber lo que hacen. Saben perfectamente dónde se están metiendo y aún así lo hacen, porque quieren sentir algo. Y esa es la clave del libro. No es una novela sobre drogas, no es una novela sobre delincuencia juvenil, es una novela sobre el vacío emocional, sobre lo que pasa cuando no eres nadie y necesitas dejar de serlo. Los protagonistas buscan riesgo, buscan adrenalina, buscan dinero fácil, pero en realidad lo que están buscando es identidad, un lugar, una sensación de pertenencia que no encuentran en ningún otro sitio. Y lo encuentran, o creen encontrarlo, en el peor sitio posible, el narcotráfico. Durante un tiempo todo funciona, se sienten invencibles, se sienten importantes, se sienten alguien. Y claro, es que ese es el problema, porque ese mundo no es un juego, no es una fase, no es una experiencia, es un sistema que te absorbe y no te devuelve nada intacto. Uno de los grandes aciertos del libro es que no juzga, no hay un discurso moral, ni tampoco es un adulto señalando con el dedo. Hay decisiones y hay consecuencias. Y aquí es donde Laura construye una narrativa donde el lector no puede refugiarse en la distancia. Te obliga a entender por qué lo hacen incluso cuando sabes que está mal. Y eso genera algo bastante incómodo: empatía con el error. Además, la novela trabaja muy bien el concepto de grupo. La pandilla no es solo un conjunto de personajes, es un organismo, una identidad compartida, un refugio que poco a poco se convierte en una trampa, porque cuando todo empieza a romperse, nadie sabe salir sin romperse también. Mi lectura ha sido muy clara. Este libro funciona porque no habla del problema, habla del origen del problema, y eso lo convierte en una lectura mucho más peligrosa y mucho más honesta. Os voy a ser sincero, me llegan muchas peticiones de libros para hablar en la radio. Algunas las acepto, otras no las acepto, y hay distintos motivos para poder aceptar o no aceptar un libro. Primero, porque la temática no corresponde mucho con lo que a mí me interesa hablar, que oye, pues algo de voz y voto tengo dentro de mi espacio. Otra razón puede ser que a lo mejor no quiero hablar del grito del momento en este momento y prefiero dar voz a algún autor o autora que sea... que se autogestione, que se autopublique por dar ese pequeño espacio. Hay muchas razones. Si le dije a Laura que sí es porque creo que tiene una buena obra entre manos, creo que ha hecho un buen trabajo, y en un mundo donde me estoy acostumbrando, o mal acostumbrando de alguna manera, a leer mucho libro creado en masa y que parecen fanfics y que son referencias a otras cosas, escritos de una manera pobre, incluso pasando por algunos editores, te llega una autopublicada que ya la coges conmigo y dices, a ver qué me encuentro esta vez, y yo siempre doy 50 páginas de oportunidad a cualquier libro que me llega normalmente, siempre son 50 mínimo, porque no quiero juzgar con menos. Y es verdad que cuando Laura me mandó el libro y lo estuve mirando, dije, aquí tengo algo distinto. Y es que cuando vas a la librería, vas a la biblioteca y estás buscando algo nuevo, te guíes primero por la portada, que en este caso, pues sí que es verdad que Laura ha hecho un trabajo estupendo con la portada. Yo le voy a recomendar que cuando este libro dé el salto, porque lo dará, creo que puede tener incluso una versión mejor, porque el contenido del libro bien merece una portada que llame todavía más la atención y como ha llamado, digamos, a una parte oscura de mi corazón. Porque es verdad que si te pones a leer El Club de los Cinco, porque eres viejuno como yo, o si te pones a leer otra de esas novelas donde hay un grupo de chavales que se meten en líos, incluso metiendo experiencias como asesinatos, drogas y demás, pues puede sonarte
a cliché llegado el momento, pero es que Laura ha conseguido crear algo con voz propia y eso es lo complicado dentro de la literatura. No lo digo por nada, pero la mayoría de libros que llegan son voces bastante parecidas. En muchos de los casos suelo intentar separar las voces genéricas de las voces propias y en este caso estoy orgulloso de poder decir que Laura tiene una voz propia y espero que siga escribiendo mucho tiempo y sobre todo que la sigáis leyendo vosotros. En los cotilleos de tinta vamos a hablar de una de mis personas favoritas en el universo, que es Tomás Hijo, porque este hombre no para, es el Brandon Sanderson español, pero para la ilustración. Y es que nos vamos al territorio del horror cósmico, donde no tenemos solamente nostalgia, es que tenemos una reinterpretación visual, porque vamos a hablar de Dagón y otros relatos. El nuevo volumen ilustrado por Don Tomás Hijo, que cierra su trilogía dedicada a Lovecraft. Y aquí hay que parar un segundo, porque Lovecraft no es solo un autor de terror, es una forma de entender el miedo. Un miedo que no viene del monstruo que ves, sino del universo que no entiendes. Tomás Hijo, por su parte, no es un ilustrador cualquiera, es un artista con proyección internacional, colaborador de Guillermo del Toro y alguien que ha demostrado entender perfectamente cómo traducir el horror a imagen. Este libro cierra el tríptico iniciado con El Morador de las Tinieblas, y es que tenemos 3 piezas clave: Dagón, el modelo Pigman y Aztoroth. Lo he pronunciado fatal seguro este último, pero lo he hecho lo mejor que he podido con el ensayante del programa. 3 relatos fundamentales del universo Lovecraftiano. Pero lo importante aquí no es solo el contenido, es la forma, y es que cada página está diseñada con una experiencia, no como una ilustración decorativa, sino como una parte activa del relato, y eso lo cambia por completo cuando lo estás leyendo. Porque Lovecraft siempre ha tenido un problema y una virtud: lo que describe es difícil de imaginar sin perder el misterio, y aquí entra el reto, porque cuando ilustras lo incomprensible puedes destruir el miedo, o hacerlo aún más incómodo. Y es que Tomás parece optar por lo segundo. ¿Por qué es importante este libro? Bueno, porque confirma algo que ya llevamos viendo un tiempo, y es que un libro ilustrado adulto, especialmente de terror, está creciendo como objeto cultural, y ya no es solo lectura, es colección, es experiencia estética. Y en el caso de Lovecraft eso tiene mucho sentido, porque su obra siempre ha sido algo a medio camino entre la literatura, el mito y la pesadilla. Aunque mi nota personal es que este tipo de edición no es para leer rápido, es para detenerse, para mirar, para incomodarse un poco. Y eso en un mercado acelerado es casi un lujo. Sí os voy a decir que creo que estoy a punto de completar toda mi colección de Tomás Hijo. Me quedan 2 o 3 volúmenes y os recomiendo que le echéis un ojo, porque es que tiene una forma de ilustrar única. Antes hemos hablado del tono único a la hora de ser escritor, y cuando uno es ilustrador puede parecerse a otros, y es que este hombre no tiene comparativa en ningún mercado. En las recomendaciones vamos a hablar de 3 libros muy especiales, pero el primero es, si cabe, quizá mi favorito de hoy, porque vamos a hablar de La bestia del silencio, de Pluma de Tojo. Aquí entramos en un terreno delicado, la intriga psicológica con base emocional. La bestia del silencio se mueve en una línea muy complicada de ejecutar, porque tenemos combinar misterio con trauma y con psicología, sin caer en un thriller convencional ni en un ensayo disfrazado. Y lo consigue. La historia arranca en 1988, en un pueblo gallego. María, una niña de 10 años, encuentra muerto a su mejor amigo. Todo apunta a accidente, ella cree que es asesinato. Ese mismo día, su hermana se suicida. Y ahí el libro ya te avisa: esto no va a ser cómodo. María sobrevive refugiándose en un mundo imaginario que construye para no romperse, y esa idea, la de la mente como refugio, es uno de los pilares del libro. Años después, entra en escena Esther, una psicóloga clínica que empieza a tratar su caso. Y aquí está el giro interesante. La investigación no la lleva un policía, ni un detective, ni un periodista, la lleva una psicóloga. Y eso cambia por completo el cómo estás leyendo el libro, porque la verdad no está fuera, está dentro de la protagonista. La autora además ha trabajado con documentación real, visitado entornos clínicos, y se nota en el tratamiento de los personajes. No hay exceso de tecnicismos, pero tampoco hay simplificación. Comparativamente recuerda a obras como El psicoanalista de Katzenbach, o con una diferencia clave, que aquí la psicóloga no es decorado, sino el motor de la historia. Este libro funciona porque entiende que el mayor misterio no es quién hizo algo, sino qué hace la mente para sobrevivir a lo que pasó. Se hablan de cosas incómodas, suicidios, violaciones, se habla de algo muy delicado de una forma narrativamente asequible, pero que cuando terminas el libro te quedas diciendo: wow, hay ciertas cosas que tengo que replantearme sobre cómo estoy interiorizando mis problemas, sobre cómo estoy llevando el asumir ciertas circunstancias, porque cuando somos vulnerables es cuando más peligro hay de introducirnos ideas incorrectas, tanto si vienen de fuera como si vienen de dentro. Así que os recomiendo leer a Pluma de Tojo, porque aparte es abogada, no ejerciente, pero es una persona maravillosa con un corazón enorme y lo demuestra con su novela.
En El aliento de los dioses, que es la segunda recomendación que os traigo hoy, vamos a subir un poquito más el tono porque vamos a hablar de el casi nada conocido, sarcásticamente hablando, Brandon Sanderson. Y es que aquí entramos en la fantasía épica bien construida. Porque si algo hace Brandon Sanderson, que yo me puedo meter mucho con él, es construcción. Él es un profesor alucinante cuando tiene que explicar cómo construir una novela y sabe muy bien de lo que habla. Ya le conocéis, nació en el 75 en Estados Unidos y es uno de los grandes nombres del género actual. Autor de Los hijos de la bruma, Nacidos de la bruma, El archivo de las tormentas, es conocido por su capacidad para crear sistemas de magia coherentes en mundos complejos. Pero es que El aliento de los dioses es distinto, es una historia cerrada en un solo volumen y eso en Sanderson ya es raro. La novela arranca con un conflicto político, un matrimonio pactado entre reinos que cambia en el último momento. Debería ir a Vivenna, pero envían a Ciri. Es decir, tendría que ir una persona y va otra. La preparada se queda fuera, la improvisada entra en el juego. Y a partir de aquí el libro se desarrolla en una intriga política, religión, identidad, espionaje y un sistema de magia basado en el aliento vital. Lo interesante es que aquí Brandon no construye un espectáculo, construye lógica. Todo tiene reglas, todo tiene consecuencias y eso lo hace él muy bien y tiene mucho sentido, por lo cual el lector pues siempre hace que se confíe en su mundo. Comparando con otras fantasías más caóticas, Sanderson ofrece estructura frente a autores como George R. R. Martin, que prioriza el conflicto humano. Sanderson equilibra el conflicto y el sistema. Mi nota es que el libro es perfecto para quien quiere fantasía potente sin meterse en su saga interminable y además demuestra algo importante, la épica también puede ser contenida. Si os soy sincero, yo cuando empecé a leerlo estaba casi ilusionado porque creía que había hecho un libro tirando a la comedia tipo Terry Pratchett por cómo se planteaba, pero bueno, luego volvió un poco más a su carril, que es donde él se encuentra cómodo leyendo. Sin embargo, no he cerrado por completo mi corazón a Brandon Sanderson, sigue trayendo cosas interesantes y me sigue gustando ver qué es lo que va haciendo, ya sea por quererle más o quererle un poquito menos. Nada, es una persona referente en el sector para cualquiera que se dedique a escribir y espero que lo siga haciendo mucho tiempo porque es ese faro que nos puede demostrar que con trabajo duro, constancia y mucho cariño se puede llegar a sacar muchos libros y poder vivir de esto. En la tercera recomendación os voy a hablar de un libro maravilloso que vi primero en las estanterías y dije, wow, vuelvo mañana y me lo compro, de esto que dices, venga, recién cobrado, que duele menos en gastarse muchísimo dinero en libros. Y cuál fue mi sorpresa que me lo mandó la editorial sin yo pedirlo y digo, wow, maravilloso. Estaba deseando hablar de este libro, conocerlo y tal, lo leí con un montón de cariño y seguro que lo volveré a leer. Se llama El conjurador de tormentas, que ya el nombre es la leche. Cerramos con una propuesta muy distinta, narrativa gráfica con raíz cultural. El conjurador de tormentas es un compendio de relatos con guión de César Herce, donde distintas historias se conectan a través de un personaje común. Aquí no hay una única trama, hay múltiples relatos unidos por una idea, recuperar el folclore. El libro incluye historias como La saya de la loba, El castigo de Duranguesado, La promesa del señor de Cameros, La campana de los prodigios y El secreto de Camprat, cada una con un ilustrador distinto, lo que le da una riqueza visual enorme. Pero lo importante no es solo el formato, es el contenido. Y es que este libro trabaja con mitos, leyendas, cuentos populares, material que muchas veces se ha quedado en lo anecdótico, pero aquí se recupera como narrativa viva. Comparativamente recuerda a proyectos como El bosque de Taniguchi o ciertas recopilaciones europeas del folclore, pero con un enfoque mucho más español. Y aquí es donde a mí me tiene comprado. Mi nota es que este libro no entiende de algo fundamental, hace que las historias antiguas no desaparezcan, es que hace que esperan a que alguien las cuente bien otra vez o que venga con unos ojos distintos. La portada es preciosísima, creo que es cartón, si no estoy equivocado. Han hecho un trabajo precioso que llama mucho la atención y luego por dentro tienes una serie de relatos maravillosos, cortitos, accesibles para cualquier persona prácticamente de cualquier edad que quiera introducirse en una buena historia en poco tiempo y con unas ilustraciones fantásticas. Así que desde aquí, gracias a la editorial porque están haciendo cosas muy muy chulas. Como frase de cierre tengo una que es de Viktor Frankl. No sé si lo conocéis, pero dijo algunas cosas maravillosas como la siguiente. Y es que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y con esto cerramos, con un programa que ha ido del vacío emocional al horror cósmico, pasando por la psicología, la fantasía y el mito. Porque al final todos los libros de hoy hablan de lo mismo, de lo que hacemos cuando algo dentro de nosotros necesita llenarse y no sabemos cómo. Nos escuchamos la semana que viene en Se armó la trama, aquí, en Onda Cero. Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama.